Anticorrupción está empezando a hacer grandes esfuerzos para que todos y todas, de manera conjunta, combatamos la corrupción. Entonces, en ese sentido, el tema de la capacitación es sumamente importante. La capacitación es igual a la prevención. Y si prevenimos, podemos combatir la corrupción. Me voy a permitir, pues, darle la bienvenida a todos y a todos, tanto las autoridades, servidores públicos a nivel estatal como municipal, de los 81 municipios de nuestro estado de Guerrero. Y bueno, también darle la bienvenida a quien hoy es nuestro ponente, el contador público y maestro Luis Enrique Schott Gaspar. Bienvenido, muchísimas gracias por su apoyo. Me voy a permitir darles un pequeño mensaje de bienvenida y pues bueno, como ustedes saben, los costos que acarrea la corrupción permiten categorizarla como el enemigo público número uno. Y a su lado va siempre acompañada de su inseparable compañera, la impunidad. Datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2018 colocan al estado de Guerrero como una de las 5 entidades con mayor frecuencia de actos de corrupción, tan solo por debajo de la Ciudad de México, de Chiapas y de Tabasco. De la misma manera, la entidad suriana no presentó avances en personas acreditadas en temas fundamentales como control interno, rendición de cuentas o declaraciones patrimoniales. Estos son temas de suma importancia para nuestros servidores públicos de los 3 niveles de gobierno. Las acciones de capacitación son un elemento importante en las estrategias de control de la corrupción. Es un mecanismo recomendado por agencias internacionales, ya que esto permite a los servidores públicos conocer las distintas formas que adopta la corrupción e identificar las situaciones donde se pueden detonar actos de corrupción, así como dotarles de competencias para inhibir que incurran en estas prácticas. Quiero recalcar que es muy importante su asistencia, cuya finalidad es establecer una misma ruta para unificar criterios que nos permitan establecer principios, bases y procedimientos en materia de prevención, detección, fiscalización y control de recursos públicos, así como también de continuar capacitándonos para cumplir los objetivos que las normas en materia de auditoría. Es por eso que agradezco su puntual asistencia, esperando que el tema que hoy nos ocupe, coadyuvando en las acciones que llevamos a cabo en cada una de nuestras áreas. Como lo hemos mencionado anteriormente, la capacitación es un elemento fundamental para el servidor público. Su profesionalismo depende de ello. Le doy la bienvenida y espero que sea de su agrado esta capacitación denominada Introducción a las normas de auditoría del sector gubernamental. Bienvenidos todas y todos a este primer evento. Le voy a permitir dar el uso de la voz al licenciado Balbuena para que dé la semblanza en nuestro ponente el día de hoy. Buenos días a todos, bienvenidos. Me voy a permitir leer una semblanza de nuestro ponente el día de hoy, contador público certificado, licenciado Luis Enrique Schott Gaspar, egresado de la licenciatura en Contaduría Pública por parte de la Universidad Loyola del Pacífico, maestro en impuestos por la Universidad Americana y Contaduría Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Obtuvo la certificación en la disciplina de Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el IMC y vía examen de certificación por disciplinas. Ha tomado distintos cursos y diplomados en materia de impuestos, contabilidad, auditoría gubernamental, presupuesto basado en resultados, gestión de calidad, normas de información financiera, auditoría, entre otros. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, donde desempeñó, entre otros cargos, como presidente del Consejo Directivo en el ejercicio del año 2019. Es presidente de la Comisión Gubernamental de la Región Centro, Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En el ámbito profesional se ha desempeñado en múltiples áreas del sector gubernamental,
empresarial y educativo, donde se destacan algunos de los siguientes. Fue agente recaudador de impuestos predial en el Ayuntamiento de Acapulco, jefe de departamento de nóminas del Ayuntamiento de Acapulco, supervisor de control presupuestal en la Auditoría General del Estado de Guerrero, director general de contabilidad gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, subsecretario de Hacienda en el Ayuntamiento de Acapulco, subdirector de recursos financieros de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero. Se desempeña actualmente como asesor en materia de contabilidad públicos en el despacho de gobierno y empresas. En el ámbito académico es expositor en conferencias, cursos, diplomados para el Colegio de Contadores del Estado de Guerrero AC, para el Colegio Federado del Instituto Mexicano de Colegios de Contadores Públicos y diferentes instituciones en el Estado de Guerrero. Como ven, tiene un amplio currículum nuestro invitado de hoy. Aprovechémoslo, démosle las gracias y las bienvenidas por haber aceptado esta invitación y bienvenido. Gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, el agradecimiento es de mi persona hacia ustedes por acompañarnos el día de hoy. Licenciada Itzel Figueroa, de verdad muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Le agradezco, espero en verdad que podamos llevarnos el día de hoy un buen sabor de boca del tema que vamos a tratar. La verdad es que es muy importante, sobre todo por las personas, por los servidores públicos que se encuentran presentes el día de hoy. Creo que es una piedra angular en el trabajo de fiscalización y que, como usted muy bien lo ha dicho, es también una de las herramientas más importantes para combatir la corrupción, ¿no? Maestro Balbuena, muchas gracias también por el contacto, por la invitación, al licenciado Maximino Castro también por el permitirme estar aquí con ustedes. La verdad es que me voy a permitir presentar mi pantalla. No sé si me tenga factibilidad de compartir la pantalla. Si me pudieran hacer favor de darme el acceso ya. A ver. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla de mi computadora? Las diapositivas. Sí, sí se ve. Perfecto. Nada más era para estar en la misma sintonía. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las normas de auditoría del sector gubernamental. Se les llama así por darles un nombre un poquito más coloquial tal vez. Su nombre técnico son normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, así es su nombre técnico. Pero bueno, se las conocemos como normas de auditoría del sector gubernamental. Y la idea del día de hoy es que ustedes puedan conocer los aspectos generales, porque es un tema introductorio. Las normas son muy amplias, se pudiera dar un curso o esta temática pudiera dar para 10 horas de estar platicando, compartiendo experiencias, compartiendo de alguna manera información entre nosotros y aún así nos faltaría tiempo, ¿no? Por todos los aspectos que abarca estas normas. Son importantes estas normas porque son obligatorias para todos aquellos miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, todos aquellos organismos auditores, así les llaman las normas, que ejercen pues esa facultad de fiscalizar recursos públicos, ¿no? Entonces, sí es importante conocer sus aspectos más generales. Vamos a identificar a lo largo del curso de qué manera están, cuántos niveles hay 3 niveles, va de lo general a lo específico y por supuesto que vamos a tratar de dejar esa cosquillita en ustedes de seguir investigando, de seguir analizándolas y por supuesto yo a la disposición de en alguna otra ocasión poder ampliar, ¿no?, esta temática. Pero básicamente lo que vamos a ver hoy es los aspectos generales, los lineamientos que nos dan las normas para efectos de poder después hacer más amplio, ¿no?, y más específica la información que nos dan las propias normas. Entonces, el objetivo general del curso es difundir las normas profesionales de auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización para homologar criterios que sirvan de apoyo al personal fiscalizador responsable de la ejecución de su trabajo, con una metodología y criterios orientados al orden, sistematización y eficiencia, ofreciendo un alto grado de confiabilidad en sus resultados en beneficio de alcanzar un mayor impacto en la gestión gubernamental. Como bien ustedes están leyendo en esta diapositiva, las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, lo que tiene como objetivo primordial, el principal objetivo de estas normas es homologar criterios, procedimientos en todos y cada uno de los órganos auditores o todos aquellos órganos o instancias que se dediquen a fiscalizar recursos públicos. Lo que está buscando es que no importa si es en Guerrero, en Chiapas, en Sinaloa, en Chihuahua, en Nuevo León, todos los órganos fiscalizadores, todos los organismos auditores tengan procedimientos, tengan normatividad que permita homologar los procedimientos que realizan, de tal manera que los resultados que se obtengan de la fiscalización sean medibles entre sí y, por supuesto, tengan un estándar de calidad alto y un estándar de calidad que permita darle un valor agregado a la ciudadanía como parte del trabajo de la fiscalización que se está realizando. Tenemos aquí representantes titulares o miembros de los órganos internos de control municipales, comisarios también, que por supuesto que la labor primordial que tienen al realizar su trabajo, pues es el de vigilar el correcto y el uso adecuado, el correcto uso y el uso pertinente de los recursos públicos, que no son otra cosa más que recursos que son de todos nosotros, producto de las aportaciones que hacemos de nuestras contribuciones. Entonces, sí es importante para el objetivo del Sistema Nacional de Fiscalización al emitir estas normas, el homogeneizar procedimientos que permitan un mejor resultado en el proceso de fiscalización. ¿Qué son las normas? Bueno, las normas son aplicables para todos los organismos auditores, así le llaman, las normas así le llaman, organismos auditores. Podrán llamarse auditorías superiores, órganos internos de control, controlarías internas, no sé, podrán tener, de acuerdo a la normatividad, a la legislación, etcétera, etcétera, podrán tener nombres distintos, pero para efectos de las normas se le conoce como organismos auditores. Y todos los organismos auditores miembros del Sistema Nacional de Fiscalización deberán aplicar estas normas, y no solamente los organismos auditores. Toda aquella persona que realice una labor vinculada a las tareas de fiscalización está obligada a acatar estas normas. Esto se vuelve importante porque tal vez no sea el caso de Guerrero, pero en algunos otros estados la participación de despachos externos, profesionistas independientes en la labor de fiscalización se da, y ellos están obligados a conocer las normas, pero no solo conocerlas, sino aplicarlas además, de manera estricta, tal como si lo estuviera aplicando un organismo auditor. ¿Por qué? Porque estas personas, estos profesionistas, estos contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, no interesa no interesa de alguna manera su formación académica, sino que el destino de sus actividades está enfocada a la fiscalización, deberán de acatar las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, porque el trabajo que están realizando, se entiende, lo realizan a nombre y por cuenta de un organismo auditor. Entonces sí es muy importante entender que no solo los organismos auditores, sino toda aquella persona que realice una tarea vinculada a la fiscalización están obligados a aplicar las normas. Como antecedente, podemos ver que desde el 2010, la Auditoría Superior de la Federación da a conocer lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización. En el 2012 se establece las normas internacionales de nivel 1 y 2. Vamos a ver de dónde las normas profesionales de auditoría es una homogeneización de normas internacionales. De alguna manera se adaptaron a la realidad en México, pero proviene en esencia de normas internacionales de auditoría gubernamental. En el 2013 se presenta de manera formal el libro de normas de fiscalización, nivel 1 y 2. En 2014 se invita a las Contralorías Internas
a la presentación del libro de las normas ya a nivel 3. Desde el 2014 ya tenemos el libro que hoy conocemos a tercer nivel. Y en el 2015, ustedes lo deben saber muy bien, pues nace lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y en el 2016, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción obliga a homologar procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, de acuerdo con lo que establece el artículo 42 de la propia ley, a efectos de, como bien lo establecimos, haya un criterio homogéneo en todos los organismos auditores que le permita realizar la labor de fiscalización de manera comparable, evaluando calidad, ética, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante estos antecedentes porque nos van dando que corto, tiene más de 10 años ya esta parte del Sistema Nacional de Fiscalización y que ha ido avanzando y siempre buscando el objetivo primordial, que es una mejor fiscalización de los recursos públicos. ¿Qué es el Sistema Nacional de Fiscalización? ¿Sí? Para efectos que forma parte de este gran esfuerzo del Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto. El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país. Eso es el Sistema Nacional de Fiscalización. Lo que busca es, como lo dice aquí, maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización. ¿De qué manera? A través de convenios, a través de coordinación, en el que de alguna manera se busca que no duplicar funciones. A veces un organismo de fiscalización revisa un fondo, llega el local y revisa el mismo fondo, entonces no tiene sentido de alguna manera el estar generando ese tipo de acciones. A través de la coordinación, a través de los acuerdos, de los convenios de colaboración, de las auditorías conjuntas, ¿verdad? Por supuesto que lo que se busca es maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización. Con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidad u omisiones. ¿Sí? Lo que se busca es tener la mejor cobertura en el proceso de la fiscalización. Tiene por objeto, mejor dicho, establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias. Promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Importante mencionar que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para integrantes del mismo. ¿De acuerdo? Como ya lo había platicado, artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay excusa. Ustedes que están inmiscuidos en este ámbito gubernamental, pues saben que hay leyes que son de aplicación estricta a todos los entes públicos, como lo es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿verdad? Que nos establece cuáles son de alguna manera, las normas o la normatividad aplicable en materia de generación de información financiera y presupuestal. Pues bueno, tenemos también, de acuerdo al artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la obligatoriedad, los organismos auditores, de aplicar estas normas profesionales de auditoría en todos y cada uno de los procesos de fiscalización que se realicen. Hay aspectos a considerar con respecto a estas normas. Dice que las normas profesionales de auditoría constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de los recursos públicos y señalan líneas y directrices que contribuyen a las mejores prácticas en la materia. Establecen requisitos mínimos que se deben considerar en los procedimientos de auditoría. Por lo tanto, su propósito es garantizar la calidad de los servicios que los entes auditores rinden a la sociedad. Son producto del acuerdo de los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización de adoptar normas de auditoría que permitan su homologación con las mejores prácticas internacionales.
Las normas profesionales de auditoría están basadas en las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, asimismo de las normas de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, y constituyen el punto de referencia obligado para el establecimiento del marco de las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Cabe señalar que dicha adopción se realizó sin dejar de considerar los siguientes aspectos. A pesar de que están basadas en las normas internacionales, como yo les decía al principio, pues se tuvieron que adaptar a la realidad, a las circunstancias propias del país, que es México, y por supuesto que tenemos que se consideraron estos aspectos. Primero que nada, se consideró que los órganos estatales de control y las entidades fiscalizadoras superiores representan dos componentes distintos del Sistema Nacional de Fiscalización en cuanto a sus respectivas naturalezas, campos de acción, alcance de sus atribuciones y objetivos. Por supuesto, es la función, inclusive a nivel legal, de un órgano interno de control o un órgano estatal de control, como lo llama la norma, y de una entidad de fiscalización superior, los órganos superiores de fiscalización, inclusive el nacional, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, tiene otros objetivos, inclusive tiene otra naturaleza. Entonces, sí, las normas tienen en consideración y tomaron en cuenta estas circunstancias. Bien, si bien la principal diferencia entre ambos tipos de entes radica en la línea de mando, la independencia constitucional que debe tener un órgano, una entidad fiscalizadora superior, y de alguna manera cierta dependencia organizacional que puede llegar a tener un órgano estatal de control o un órgano interno de control a nivel municipal, esta no obsta para que los valores y principios que ambas sigan esencialmente los mismos, independencia de criterio y otras circunstancias que vamos a ver ahorita más adelante. Dice, aunque subsistan diferencias administrativas y de procedimiento entre las acciones de auditoría interna y de fiscalización superior, estas parten de fundamentos comunes, las cuales quedan comprendidos en el cuerpo de las normas. Ahorita lo vamos a ver también cuando veamos los aspectos más generales de la norma, que cualquier diferencia entre una auditoría interna, una auditoría externa, una auditoría previa, una auditoría posterior. El mandato legal de cada institución tendrá prevalencia en todo momento sobre lo dispuesto por las normas, siempre tendrá preferencia lo que establezca la legalidad por encima de la técnica normativa que nos pueda dar en materia de procedimientos de auditoría. La aplicación de normas profesionales comunes y de aceptación universal redunda principalmente en el reforzamiento de la credibilidad y confiabilidad en los resultados de la auditoría gubernamental, considerada como un todo, lo que constituye uno de los objetivos a alcanzar a través de la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Vale? Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en consideración del proceso que se hizo de alguna manera aterrizar las normas internacionales a unas normas a nivel nacional. Y bueno, ya entrando un poco en materia con respecto a las normas profesionales de auditoría, es importante mencionar que las normas están clasificadas en 3 niveles, ¿sí? El primer nivel nos da los principios fundamentales y nos da una sola norma, que es la norma número 1, con las líneas básicas de fiscalización en México. Esta es preponderantemente la norma que vamos a analizar el día de hoy. Nos vamos a ceñir básicamente a la norma número 1. Vamos de alguna manera a ver en resumen de qué nos habla y en qué sentido van las normas de nivel 2 y la norma del nivel 3, que son requisitos previos para el funcionamiento de las entidades. ¿Sí? Obviamente con sus 5 normas que tiene, que son principios de autonomía, el valor y beneficio de la auditoría, los principios de transparencia y rendición de cuentas, el código de ética, el control de calidad para los organismos auditores. Los vamos a ver a manera de un breve, una revisión de los aspectos más importantes que tiene, igual de los principios fundamentales de la auditoría financiera, de la auditoría de desempeño y de la auditoría de cumplimiento, pero el día de hoy, por ser un tema de carácter introductorio, por el espacio temporal que tenemos para poder llevar a cabo el curso, nos vamos a ceñir en las líneas básicas de fiscalización en México, los principios fundamentales, porque de ahí parte
la esencia para poder desarrollar posteriormente las normas de auditoría tanto del nivel 2 como del nivel 3. No podríamos concebir las normas del nivel 2 y del nivel 3, los requisitos para el funcionamiento de los entes de fiscalización y los principios fundamentales de auditoría, sin los principios fundamentales que son las líneas básicas de fiscalización en México. Entonces, para efectos de esta plática que tenemos el día de hoy, nos vamos a enfocar en lo que es la norma número 1. ¿Sí? Y la norma profesional del Sistema Nacional de Fiscalización número 1, que es Líneas Básicas de Fiscalización en México, nos dice que consiste en determinar las bases generales sobre las cuales habrá de desempeñarse la fiscalización en México, mismas que se especifican en los otros niveles que conforman este marco normativo. Les decía, aquí vamos a ver que de manera más específica, de manera más concreta, a detalle, todo lo que es, todos los aspectos de la fiscalización en México, pero en esta norma vamos a partir de la base normativa. La presente norma, la norma número 1, ¿sí?, se basa en la norma internacional de las entidades fiscalizadoras superiores, número 1, Declaración de Lima sobre las líneas básicas de fiscalización, formulada por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, el INTOSAI. Entonces, esta norma está basada en lo que es la norma número 1 de las normas que publicó el INTOSAI. Y nos da estos aspectos generales, estas generalidades con respecto a las normas, ¿no? Nos establece cuál es la labor fiscalizadora, cuál es la finalidad de la labor fiscalizadora, que es inherente a la gestión pública. Nos permite identificar y definir lo que es la fiscalización previa y la fiscalización posterior. Nos permite también identificar y definir lo que es la auditoría interna y la auditoría externa y los tipos de auditoría que existen. Las auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento. Entonces, esta norma de auditoría nos da estas que vamos a analizar ahorita a más detalle. ¿Cuál es la finalidad de la labor fiscalizadora? Bueno, la labor fiscalizadora es inherente a la gestión pública. La fiscalización no representa en sí mismo un fin, sino una parte imprescindible de un sistema regulador que debe señalar oportunamente las desviaciones normativas y las violaciones de los principios que rigen la gestión gubernamental, de tal modo que puedan adoptarse las medidas preventivas y correctivas que sean procedentes y determinar o promover las responsabilidades y sanciones que en su caso correspondan. Eso es en esencia la labor de la fiscalización, ¿sí? Lo que busca la labor de fiscalización es identificar, cuando en su caso sea de esa manera, ¿verdad?, cuáles son las medidas preventivas correctivas que proceden y, por supuesto, quien haya incurrido en acciones que deriven en estas acciones, en irregularidades, pues promover las sanciones o las responsabilidades que a las que pudieran ser sujetos. Pero en sí misma, la labor de fiscalización lo que busca es señalar las desviaciones y las violaciones a la normatividad en el proceso de la gestión gubernamental, que no es otra cosa más que la ejecución de los recursos públicos. Entonces, esa es la labor esa es la finalidad de la labor de fiscalización. La norma nos lo establece como el objetivo real de la razón de ser, podríamos llamarlo de esa manera, del por qué hay fiscalización. No tendría sentido la fiscalización si no fuera por el perseguir esto. Y obviamente en el marco de estar presentes nosotros aquí por invitación del Sistema Estatal Anticorrupción, pues por supuesto que la fiscalización es un punto medular en ese sentido, ¿no? Porque nos permite identificar de alguna manera inconsistencias, desviaciones, cuestiones que pudieran ser o no intencionales, pero que nos permita de alguna manera identificar oportunidades de mejora, oportunidades de corrección. Entonces, esa es básicamente la finalidad de la labor fiscalizadora, es inherente a esta situación. Por supuesto, la norma también nos habla y nos establece lo que es la fiscalización previa y la fiscalización posterior. Y nos habla de que cuando la labor fiscalizadora se lleva a cabo antes y durante la realización de las operaciones financieras o administrativas, se trata entonces de fiscalización previa. Y cuando se efectúa después de su realización, es una fiscalización posterior, ¿sí?
La labor de fiscalización previa realizada en lo general por los órganos de auditoría interna, en lo general, aunque no exclusivamente, se constituye como una herramienta preventiva. Y aquí es donde entra básicamente pues, la labor de todos y cada uno de las personas que están haciendo a favor de acompañarnos el día de hoy. La labor preventiva. Recordar que en este gran cambio de paradigma de cómo prevenir la mala ejecución de los recursos públicos, la prevención se volvió fundamental y está recargada básicamente en los órganos internos esta función de prevención, por lo que la fiscalización previa es de alguna manera la esencia de estos organismos, pudiera llamar de esta manera. No quiere decir que no puedan realizar o fiscalización posterior, que ahorita vamos a ver que trata la fiscalización posterior, pero la esencia de los órganos de control es la opinión de muchos de los que hemos podido estar analizando esta situación. Se volvió la prevención, se volvió el hecho de detectar al momento en el que se están realizando las operaciones, inclusive de manera previa, de manera preventiva, de estar realizando las operaciones con recursos públicos para que se evite incurrir en omisiones, en irregularidades o en violaciones a la normatividad. Entonces, el órgano interno de control se está constituyendo hoy. La ejecución. Yo creo que las baterías de los recursos de todos los órganos internos de control deberían estar enfocados en ese aspecto, la prevención. Sí entiendo que hay que hacer revisión de muchas circunstancias que tienen que ver inclusive ya con operaciones que ya fueron ejecutadas, pero considero que por esencia, por naturaleza inclusive que tienen los órganos internos de control, en donde deberían estar enfocadas las baterías, los recursos financieros, humanos y técnicos, debería de ser en la parte de la prevención. Y esa se realiza a través de la fiscalización previa. Entonces eso es algo que yo creo que debemos de aterrizar, de analizar y de tratar de aplicar en nuestros propios organismos. Por su parte, la labor de fiscalización posterior demanda la responsabilidad que debe de asumir el ente auditado y puede llevar a la indemnización del perjuicio producido, ¿sí? Esa es la parte de la fiscalización posterior, cuando tú ya hiciste la operación y de alguna manera, pues lo único que estás haciendo es revisar. Sí, claro que sí, al final con mucho gusto les vamos a compartir el material, ¿sí? Y ya al final lo que tú buscas es, pues, que si hubo un daño al patrimonio o al erario público, pues obviamente sea resarcido por parte del servidor público responsable. Eso es la fiscalización posterior. Insisto, la fiscalización previa la puede realizar un órgano interno de control o un órgano de fiscalización, un ente de fiscalización superior, pero en esencia es el órgano interno quien debe de llevar la voz cantante o la voz de mando en ese sentido. Ahora, ¿qué es auditoría interna? ¿Qué es auditoría externa? Que a diferencia de la previa y la posterior, tiene que ver con la persona que la está ejecutando o el ámbito de la persona que la está ejecutando. Dice que los órganos responsables de la auditoría interna dependen de los titulares de los entes públicos. Son los órganos internos de control. No obstante, y esto es bien importante hacer mención y establecerlo siempre, deben gozar de al menos autonomía técnica y ejercer su función con independencia. Los mismos auditores se coordinarán dentro del marco normativo que al efecto corresponda. Sí, o sea, la ley de fiscalización o la ley orgánica o la que les corresponda. Recordar que estas normas son para efectos a nivel nacional y en cada estado o a nivel nacional pudiera tener de alguna manera la normatividad de una organización para efectos de los órganos internos de control, pero sí deberían, en esencia, lo mínimo que debe de tener un órgano interno de control, aun cuando dependan de los titulares de los entes públicos, es una independencia técnica.
una autonomía técnica, perdón, y con independencia su labor. Dice que es propósito del Sistema Nacional de Fiscalización establecer y formalizar a través de las presentes normas la colaboración y delimitación de funciones entre los organismos de auditoría externa e interna, que privilegiará el ámbito de competencia establecido en la legislación y normatividad aplicable. ¿Sí? O sea, las normas no van a legislar en ese sentido, las normas no van a decir cuáles son las funciones, las facultades, las obligaciones de un órgano de control o de un ente de fiscalización superior, pero sí debe de cumplir con el hecho de que debe de solicitar por cuestión profesional de control de calidad y de dar resultados en el proceso de fiscalización, con solicitar al menos la autonomía técnica y la independencia de criterio del titular de los órganos de fiscalización. ¿Cuáles son los tipos de auditoría que contemplan que van a contemplar las normas? Dice que la labor de los organismos auditores pueden clasificarse según las facultades que les corresponda en 3 vertientes principales. Las auditorías financieras son evaluaciones independientes reflejadas en una opinión con garantías razonables de que la situación financiera presentada en un ente, así como los resultados y la actualización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera. Eso es una auditoría financiera, ¿sí? Básicamente, lo que nos está diciendo es que la información financiera que se presenta está preparada con base en la normatividad aplicable para la emisión y presentación de esa información financiera gubernamental de carácter patrimonial y presupuestal, y que se refleja fielmente la situación del organismo, del ente público. Esa es una auditoría financiera. ¿Qué es una auditoría de cumplimiento? Que muchas veces hay que abordar muchas veces esta parte de la auditoría de cumplimiento como lo que es, ¿no? Una auditoría que busca determinar en qué medida el ente auditado ha observado las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones contractuales, y que pueden abarcar una gran variedad de materias sujetas a fiscalización. Entonces, por un lado tenemos la auditoría financiera, que lo que nos está diciendo es si está o no está preparada la información, o la información presentada está preparada con base en la normatividad aplicable para la emisión de esta información, y que refleja fielmente o razonablemente la situación financiera, patrimonial o presupuestal del organismo. Ese es el objetivo de una auditoría financiera. En una auditoría de cumplimiento, lo que buscamos es determinar si el ente público, los funcionarios obviamente, quienes ejecutan recursos realmente, están cumpliendo con la normatividad. ¿En materia de qué? De adquisiciones, de la ley de obras, del cumplimiento de obligaciones fiscales, del cumplimiento de obligaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido vienen las auditorías de cumplimiento. Obviamente la norma nos establece que pueden ser cualquiera de estas dos y una tercera que vamos a ver ahorita, las que se pueden realizar. Muchas veces, cuando decimos auditoría, siempre pensamos en la auditoría financiera, pensamos a veces en que todo esto es parte integral de un proceso de fiscalización, y así debe de ser, pero es bien importante que cuando vemos planeación, cuando la auditoría, siempre es importante determinar qué tipo de auditoría o qué tipos de auditorías son las que vamos a aplicar en un ente público. ¿Por qué? Porque eso nos da pie a qué procedimientos vamos a aplicar, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo al hacer el proceso de fiscalización en un ente público. Tenemos, por supuesto, las auditorías de desempeño, que ahorita me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis para hablar de ellas. Auditorías de la economía, eficiencia y eficacia de la administración pública y los programas gubernamentales. Las auditorías de desempeño cubren no solamente operaciones financieras específicas, sino además todo tipo de actividad gubernamental. En este sentido, los objetivos de la fiscalización deben incluir la legalidad y el cumplimiento normativo de la gestión pública, y en función de las atribuciones de cada organismo, la economía, eficacia y eficiencia de la gestión financiera. Aunque la determinación de las prioridades corresponderá al organismo auditor, según sea el caso. Cada organismo auditor podrá determinar a qué le quiere dar preponderancia a la hora de hacer
el proceso de las auditorías. Y digo las auditorías porque, pues, como estamos viendo, son 3 tipos distintos de auditoría los que se pueden ejecutar por parte del organismo auditor. El proceso de fiscalización es uno, pero al momento de hacer la planeación y de ejecutar las auditorías, por supuesto que los objetivos que perseguimos en el proceso de fiscalización con cada una de ellas es distinto, por lo que es importante conocer desde un principio cuál es el proceso o el tipo de auditoría que vamos a ejecutar para poder tener los mejores resultados posibles en el proceso de fiscalización. Y hago un rápido paréntesis en este sentido, una opinión personal con respecto a las auditorías de desempeño. Yo creo que las auditorías al desempeño deberían de ser la punta de lanza de la fiscalización. Nos concentramos muchas veces todos, ¿verdad?, en cuestiones financieras, en cuestiones legales, de cumplimiento, ¿verdad?, donde queremos saber si adjudicaron, si hicieron invitación al menos 3, si pagaron si calcularon bien el ISR, si pagaron las cuotas de seguridad social, si el pago de la nómina estuvo ajustado al clasificador del tabulador de sueldos, o sea, toda esa parte no le estoy quitando importancia, creo que es muy importante esta parte. Si se registraron los 6 momentos contables del egreso, los 4 momentos contables del ingreso, si se realizó la vinculación adecuada entre el clasificador por respecto del gasto y el listado de cuentas, o sea, toda esa parte son en esencia importantes, pero yo considero y habemos un grupo de personas que creemos que las auditorías del desempeño deberían de ser la punta de lanza de la fiscalización. ¿Por qué? Porque en realidad en una auditoría del desempeño estás evaluando si la razón de ser de un ente público, de un ente, está siendo validado a través del cumplimiento de sus metas, de la evaluación del desempeño que realiza. Creo que ahí es donde debería de enfocar, no solamente desde el punto de vista externo, sino interno también. Y ahí esta parte, pues, también, ¿cómo se llama? Es facultad de realizarlo, de evaluar que se estén cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados esos organismos, esos entes públicos, pero sobre todo, el destino del recurso que se le está dando. Si tú dices que necesitas X cantidad de dinero para cumplir con X número de objetivos, con base en indicadores, con base en metas, creo que ahí deberíamos de enfocar las baterías. No importa si te gastaste 50% menos del presupuesto, no llegaste a la meta, en realidad no estás cumpliendo con el objetivo. Entonces, creo que esta parte de la fiscalización debería estar liderada por este tipo de auditorías. Creo que es una situación en la que se ha avanzado en Guerrero y en general en el país, creando las auditorías especiales en materia de auditoría del desempeño y dándole de alguna manera avance en la importancia, al cumplimiento de esta parte, pero creo que todavía seguimos un poquito atorados en esta parte de evaluar aspectos financieros, aspectos legales, de cumplimiento, y cuando lo que debería ir por delante siempre, obviamente es una opinión personal, debería de ser esta parte, o sea, evaluar la razón, si la razón de ser de estarte dando recursos a ti como ente público, estás cumpliendo con los objetivos para los cuales te estoy asignando este recurso. Porque no olvidemos que hoy en día el proceso de asignación de recursos parte de un presupuesto basado en resultados, que a través de la ejecución de recursos debe de desembocar en un sistema de evaluación al desempeño. Y por lo tanto, ahí es donde se va a evaluar y se debería de evaluar si se está o no cumpliendo con lo que se planteó en ese presupuesto. Entonces, creo que esta parte de la auditoría de desempeño se tiene que potencializar, se le tiene que dar todavía mayor relevancia de la que ya tiene hoy en día para poder nosotros ir avanzando y verdaderamente que el proceso de fiscalización le dé a la ciudadanía, que es quien realmente está esperando que el proceso de fiscalización dé un verdadero resultado. La ciudadanía es el principal beneficiado de un proceso de fiscalización eficiente. ¿Por qué? Porque entre mejor se fiscalicen los recursos,
la idea o la tendencia es que mejor se ejecuten los recursos y por supuesto que eso, el beneficio siempre va a recaer o a caer en la ciudadanía. Pero ese ahora sí que era como que una especie de comentario, ¿verdad? Que quería compartir con ustedes. La norma profesional de auditoría siempre nos habla en sus aspectos generales de lo que es la autonomía, ¿sí? La autonomía de los organismos auditores como tal, como institución, pero por supuesto también la independencia de los titulares de los organismos auditores. ¿Por qué se vuelve importante ambos y están vinculados? Dice que los organismos auditores solo pueden cumplir objetiva y eficazmente con sus atribuciones si no tienen un vínculo de subordinación respecto al ente auditado y están protegidos contra influencias externas en cuanto a sus decisiones. Si bien los organismos auditores tienen vínculos institucionales, ¿sí?, que son irrenunciables, por supuesto, deben de gozar de autonomía en cierto grado. En el caso de los órganos de autonomía interna, son los órganos internos de control, para poder cumplir cabalmente con sus funciones. La existencia y grado mínimo de autonomía de los organismos auditores debe estar asentado en el marco legal correspondiente. No puede ser a la buena voluntad de los servidores públicos, de los funcionarios. Debe estar establecido en la normatividad aplicable, ley, constitución, ley orgánica, etcétera, etcétera. Debe de estar perfectamente plasmada esta autonomía en la normatividad y, por supuesto, como lo establece aquí, debe de cumplir con cierto grado de autonomía, independencia para poder ejecutar sus... Hoy en día creo que estamos en ese proceso, estamos avanzando en ese proceso. Los órganos internos de control, la idea es que tengan una independencia con respecto al titular, no organizacional, eso es muy complicado, eso no va a suceder, pero sí con respecto a las atribuciones o a la funcionalidad que tienen en la ejecución de sus trabajos. Creo que ahí es donde debemos de ir buscando. Obviamente influye lo que es la independencia de los titulares de los organismos auditores, ¿sí? Así que el requerimiento de autonomía de los organismos auditores está estrechamente vinculado con la actitud de programación, ejecución y seguimiento de las tareas de fiscalización. La independencia de los titulares debe de estar vinculada con el alejamiento de conflictos de intereses reales o potenciales respecto a los entes auditados. Asimismo, en la normatividad aplicable deben de incluirse los puestos para designación y remoción de los titulares. Que quede muy bien establecido cuáles son las circunstancias por las que cómo se debe designar y remover a un titular, y no quede únicamente a la decisión, al capricho, ¿verdad?, el titular del organismo, que pudiera darse a que no tuviera en realidad esa independencia necesaria el titular del organismo auditor. Este es el esfuerzo más grande que tenemos hoy en día. Considero que ha tenido avances importantes en muchos lugares. Ya la designación del titular del órgano interno de control sí se realiza, ¿verdad?, a través de una convocatoria y de la designación por un cuerpo colegiado y no solamente por la designación directa de una persona. Eso, de alguna manera, si bien no garantiza, sí abona muchísimo en el sentido de que podemos tener cierta garantía de una independencia con respecto a la ejecución de la labor de fiscalización interna, ¿no? Dice que los servidores públicos y terceros contratados por los organismos auditores deben ser ajenos a los entes auditados y mantenerse libres de influencias que estos pudieran ejercer. No solamente los titulares, sino también los terceros y los servidores públicos que presten su servicio en los órganos internos, o en los organismos auditores, perdón, y toda aquella persona que se contrate, que sea un tercero independiente, para realizar labores de fiscalización, deberá de siempre guardar la independencia de criterio y ser ajeno a intereses que pudieran tener en el ente público que se va a fiscalizar. Nos habla también de lo que es el concepto general de relaciones interinstitucionales,
Dice que los organismos auditores, más allá de su naturaleza interna o externa, no importando esa naturaleza, mantienen en el ejercicio de sus atribuciones un conjunto de relaciones con los distintos poderes y entes públicos. Este conjunto de relaciones debe delimitarse con precisión en el marco normativo correspondiente. Se debe de tener muy bien establecido en la normatividad, la legislación, la Constitución, la Ley de Fiscalización Superior, etcétera, etcétera, cuáles son las delimitaciones de actuación, a quién le entrego el reporte, cómo me lo entrega, en qué tiempos, en qué fecha. No debe de dar pie a que haya ambigüedad en ese sentido, ¿sí? Entonces es bien importante que, independientemente de la naturaleza interna o externa del ente fiscalizador, sí se tenga bien definida su interacción con otros poderes o con otros entes públicos por parte de la legislación. También nos habla la norma número 1 nos habla de cuáles son las facultades que tienen los entes de fiscalización, ¿sí? Y nos habla de que son facultades de investigación, de supervisión o revisión, y obviamente también de dar respuesta, de recibir la respuesta a las observaciones y a las recomendaciones que emita, ¿sí? Entonces nos establece que los entes fiscalizadores o los organismos auditores, como lo llaman la norma, deben de tener acceso a todos los registros y documentos relacionados con la gestión gubernamental de los entes públicos, así como el derecho de requerir a los mismos toda la información que considere necesaria para llevar a cabo su labor de fiscalización. El organismo auditor en cuestión puede decidir si lleva a cabo la labor de auditoría en el ente auditado o si lo hace en sus propias instalaciones, por lo que pudiera requerir la información para tenerla en sus propias instalaciones. Y que los plazos que tienen los entes auditados, los entes públicos, para la presentación a los organismos auditores de la información requerida, incluyendo estados financieros, registros y documentos de otra índole, deben de estar determinados en la ley o regulación correspondiente. ¿Sí? Entonces, la ley de fiscalización o la normatividad que nos determine las reglas del juego de cómo se van a llevar a cabo los procesos de fiscalización, debe de establecer perfectamente los tiempos y los mecanismos mediante los cuales los entes fiscalizados deben de entregar a los organismos auditores la información que éste requiera. Entonces, es bien importante esta facultad de los organismos auditores. Debe tener acceso total y pleno a la información de los entes públicos a los que está realizando la labor de fiscalización, pero obviamente debe de tener la facultad también, ¿verdad?, establecida en la normatividad de poder hacer esta revisión. Entonces, en la normatividad debe quedar perfectamente clara esta parte, no puede dar lugar a ambigüedades en ese sentido, y obviamente pues ya dependerá de la labor de cómo se programa la labor de fiscalización, ¿sí? Tiene también la facultad, o tiene el derecho, mejor dicho, a la respuesta a las observaciones y recomendaciones del organismo auditor. Entonces, nos dice que los entes auditados están obligados a responder dentro de los plazos legalmente establecidos a las observaciones y recomendaciones resultantes de las auditorías realizadas por los organismos fiscalizadores. Además, deben informar sobre las medidas adoptadas para atender las observaciones y recomendaciones reportadas. Entonces, es facultad de los organismos auditores el poder recibir contestación. O sea, una vez que uno hace una notificación de una recomendación o de una acción, está obligado el ente fiscalizado a responder en ese sentido. Y como resultado de las auditorías practicadas, los organismos auditores pueden promover procedimientos de responsabilidad ante las autoridades competentes en los órdenes y poderes de gobierno que correspondan y, en su caso, instrumentarlos. Eso es una facultad también que tienen y que deben de tener los organismos auditores. Bien. También habla de lo que es la metodología para la fiscalización para la fiscalización, lo que es el personal auditor y el intercambio de experiencias. Y nos habla de que la metodología y procedimientos para la fiscalización nos habla de que los organismos auditores deben realizar sus auditorías con base en un programa anual
formulado por ellos mismos y considerar los instrumentos jurídicos de coordinación existentes con otros entes, en caso de lo que se les conoce como auditorías, ¿cómo se llama?, compartidas o vinculadas con otro órgano de fiscalización. Los organismos auditores deberán realizar un enfoque de muestreo para efectuar. La técnica de muestreo empleada debe de seleccionarse y aplicarse utilizando un método específico, que deberá respaldarse con la evidencia suficiente. La metodología empleada deberá adaptarse continuamente a los progresos de las ciencias y de la tecnología, y como instrumento de trabajo para sus auditores es conveniente que se elaboren manuales y procedimientos de auditoría. Esta parte ya nos empieza a hablar un poco más de lo que es el aspecto interno de un organismo auditor, ¿sí? Cómo debe de organizarse para efectos de planear y ejecutar una auditoría. Nos habla de que el programa anual debe estar formulado por ellos mismos, ¿sí? Y obviamente eso tiene que ver mucho con la parte que hablábamos anteriormente de la independencia y de la autonomía que debe tener. No le pueden estar estableciendo una situación ahí de necesito que me revises por encargo, ¿no? Esta circunstancia, esta situación. Si pudiera a través de una denuncia generarse una situación de abrir una revisión, pero tiene que ver más con un aspecto de no comprometer el criterio, que no hay una situación de presión sobre el organismo auditor para efectos de la programación anual que debe de realizar. Debe de hacerla siempre en un aspecto metodológico que sea imparcial, siempre. ¿Sí? Entonces, los organismos auditores deberán de hacer el muestreo y la técnica que se va a aplicar con base en las mejores prácticas, dependiendo de lo que se va a evaluar. Les pongo el ejemplo, dice la metodología empleada deberá adaptarse continuamente a los progresos de la ciencia y de la tecnología. Pues básicamente en cuestiones de revisión de obra, ¿verdad? Si usted está revisando obra y ya se generó una técnica nueva que en lugar de hacer pruebas destructivas, puedes hacer pruebas no destructivas para evaluar la calidad del concreto, de los materiales, de la obra que se está realizando, pues por supuesto que el enfoque que deberá tener el organismo auditor deberá ir en ese sentido, ¿no? Entonces siempre tiene que estar a la vanguardia de alguna manera en este sentido el organismo auditor. Y por supuesto, lo que nos marca como una obligación la norma de tener manuales y procedimientos de auditoría. No importa quién ejecute el trabajo, siempre tendrá un marco de referencia homogéneo, ¿sí? Para poder ejecutar la labor de fiscalización, ya sea por parte de una persona que tiene, la experiencia importa, ¿verdad? Pero puede tener 2 años haciendo labor de auditoría y tendrá perfectamente un manual que le podrá dar pie a poder hacer el procedimiento y la revisión adecuadamente, como lo puede hacer una persona que tenga 10 años de experiencia haciéndolo, ¿no? Obviamente, insisto, la experiencia cuenta, pero lo que se busca con los manuales y procedimientos es que cualquier persona con la debida preparación y capacidad pueda realizar el proceso de fiscalización con un estándar de calidad mínimo. Y aquí entra la parte del personal fiscalizador, por supuesto, donde los titulares y el personal auditor de los organismos fiscalizadores deben ser adecuado para el cumplimiento de sus funciones, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto de integridad profesional, ¿sí? En el reclutamiento y selección del personal fiscalizador se debe otorgar importancia a la detección del conocimiento, las capacidades, la experiencia profesional, la técnica y las habilidades adecuadas. Y los organismos auditores deben desarrollar las capacidades profesionales, tanto teóricas como prácticas, de todo su personal, que a través de programas internos, universitarios o de organismos profesionales estatales, nacionales e internacionales. Entonces, lo que te está diciendo la norma en este sentido con respecto al personal auditor, al personal que realiza la labor de fiscalización, es que primeramente debe tener el perfil adecuado, no solo a nivel técnico, sino también al nivel de integridad profesional. Y que obviamente en el proceso de reclutar al personal que realiza el proceso de fiscalización, se debe de tomar en consideración no solamente el conocimiento y las capacidades,
sino también la experiencia, la técnica y las habilidades que pudieran ser complementarias. Y por supuesto obliga a los entes fiscalizadores, a los organismos auditores, a continuamente estar capacitando y preparando a su personal. No importa si ya llegó preparado de alguna manera con algún conocimiento, estás obligado a estar continuamente capacitándolo y preparándolo para que la labor de fiscalización que realiza pues sea lo más eficiente que pueda y con el mejor control de calidad. Dice que los organismos auditores deben fomentar la creación de capacidades profesionales, mismas que deben ir más allá del marco teórico tradicional en el ámbito legal, económico, contable y técnico. Y para asegurar la permanencia del personal, ojo con esto, yo sé que esto es bien importante para todos, para asegurar la permanencia del personal debe considerarse una remuneración acorde a sus capacidades, responsabilidades y experiencia profesional. Sí, los organismos auditores deben recurrir a la contratación podrán recurrir a la contratación de expertos externos en los casos que requieran el apoyo de habilidades especiales no disponibles en su personal. Recordar que esto es el ámbito general que nos marca la norma. Entonces, la norma nos establece la factibilidad de contratar personal para aspectos que no dominemos dentro de la plantilla de personal que pudiéramos tener, pudiera haber una situación ahí que no dominamos. Se me ocurre alguna situación de análisis de materiales o de un sistema, por ejemplo, pudiera ser que dentro del cuerpo de auditores, de fiscalizadores, no tengamos la persona experta que nos pueda determinar si un sistema cumple o no cumple con ciertas características, o si una estructura metálica tiene o no tiene ciertas características o cierta capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, si dentro del cuerpo de auditores no existe este experto que nos pueda ayudar a aplicar el procedimiento de auditoría de revisión o de revisión adecuado para esta circunstancia, pues es una facultad o una posibilidad que los organismos auditores contraten a este personal. Pero obviamente siempre debe estar establecido esto y esta posibilidad dentro de la legislación aplicable. Intercambio de experiencias. Nos dice que el intercambio de conocimiento, y experiencias en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización, así como en los foros relevantes como la SOFIS o la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y organizaciones afines a cumplir o internacionales son un medio eficaz para apoyar a los organismos auditores a cumplir con sus mandatos. A este fin contribuye la celebración de congresos, asambleas y en general todo tipo de actividad académica que pudiera fomentar el conocimiento en materia de lo que es la auditoría gubernamental. Dice que se espera que los organismos auditores fomenten e intensifiquen estos esfuerzos y actividades. Entonces, siempre es importante el hecho de que ustedes estén aquí el día de hoy, ¿verdad? Que en esta plática que tenemos, pues es parte de esta situación, ¿verdad? De intercambio de experiencias, de fomentar un poco el conocimiento, el que ustedes puedan conocer alguna temática que les pudiera generar la inquietud de ampliar esta parte del conocimiento. Entonces, estamos dentro del marco del intercambio de experiencias. Esta plática es una de ellas, ¿no? Nos habla también la norma profesional número 1 de lo que es la rendición de cuentas, ¿sí? Dice que los informes, y nos habla de los informes a las autoridades y al público en general, de la metodología para la rendición de los informes, y nos dice que un indicador de transparencia es la inclusión en los informes de los públicos auditados. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Dice que los organismos auditores deben informar a la autoridad competente sobre sus resultados, priorizando observaciones o hechos de particular importancia y trascendencia, ¿sí? A eso es a lo que se le tiene que dar prioridad. Dice que cuando los organismos auditores hacen sus informes del dominio público, se garantiza su amplia diseminación y debate, con lo que se incrementan las posibilidades de que las recomendaciones y observaciones hechas sean atendidas de manera oportuna y eficaz. La presión social, ¿verdad? Siempre es importante para efectos de que se puedan llevar a cabo o acatar las observaciones de manera oportuna. De manera general, el informe de auditoría debe cubrir todas las actividades realizadas por el organismo auditor para sustentar sus resultados,
con excepción de los casos en los que debe reservarse la información por su naturaleza o por disposición de normatividad aplicable. Salvo esas excepciones, la regla general es que el organismo auditor debe de sustentar y, de alguna manera, revelar toda la información que dio pie a la obtención de los resultados de sus resultados de fiscalización. Y obviamente, pues, la publicación de estos informes, como siempre, debe de estar normado y permitido principalmente por la legislación aplicable. Dice que los informes deben presentar los hechos y su evaluación de manera objetiva, clara y acotada a los elementos esenciales. Su redacción debe ser precisa y comprensible. Esa es una de las características primordiales que debe tener el informe. Los organismos auditores deben recibir y valorar los argumentos y evidencias presentadas por el ente fiscalizado antes del cierre y, en su caso, difusión de los informes. Esta es una situación muy importante de lo que es la rendición de cuentas en materia de los entes fiscalizadores. Como entes fiscalizadores también tienen, de alguna manera, la obligación de ser transparentes en sus procesos de revisión y en sus procesos de fiscalización. Y aquí establece un indicador muy importante en ese sentido, que dice que un indicador de transparencia en el proceso de fiscalización es la inclusión de los comentarios de los entes auditados, que los entes auditados efectuaren sobre los resultados, recomendaciones o observaciones de las revisiones. Su no inclusión genera dudas sobre la objetividad e imparcialidad del informe de auditoría. ¿Por qué es importante esta parte? En su momento, ¿verdad? Todos hemos enfrentado la situación de una solventación, de un lado o del otro, ¿verdad? Ya seas el ente fiscalizado o el ente fiscalizador, pues siempre te encuentras con que hay una situación en la que detectas una irregularidad, una desviación a la normatividad, un uso indebido de recursos, lo que sea. Y generas una observación, generas una recomendación o una acción de carácter correctivo o preventivo, ¿sí? Y el ente público fiscalizado, pues siempre tendrá la oportunidad de decir, es que sabes que, mira, ya hice estas circunstancias, ya hice ya acaté la situación de la observación correctiva que me haces, pero de acuerdo a esta normatividad no es así, esto es lo que procede. Esa situación siempre es una cuestión de encuentro, ¿verdad? De muchas veces de criterios, de situaciones que se establecen. Es importante, para efectos de transparentar el trabajo de fiscalización, que todos los comentarios que un ente fiscalizado haga con respecto a estas observaciones estén contemplados dentro del informe. ¿Para qué? Para que no quede en tela de juicio la objetividad y la imparcialidad del informe de auditoría o de la labor de fiscalización. Porque tan malo es, y digo, lo expreso en esos términos, ¿verdad? Si ustedes me lo permiten. Tan malo es que hay una observación que con un muy vago argumento quede solventado, porque se presta a muchas malas interpretaciones, ¿verdad? Como que quede sin solventar una observación, a pesar de haber sido perfectamente argumentado por parte del ente fiscalizado, y que tú digas, no, definitivamente no lo solvento. Porque se presta a muchas circunstancias, ¿verdad? Se presta a muchas malas interpretaciones con respecto a si hay o no una presión sobre el órgano fiscalizador para solventar o no solventar, insisto, ambos extremos de ambos lados de esa moneda no son buenos ni son propios para una independencia, de una buena independencia de criterio de un ente fiscalizador, ni el ser tan laxos en el sentido de, pues el argumento era malísimo, pero pues aquí hay que solventar y solventamos, ni el hecho de es que aquí esto no lo solvento bajo ninguna circunstancia porque pues no me quiero meter en problemas. O sea, no, ninguno de los dos extremos es bueno. En ese sentido, creo que lo más importante es que se transparente, que el criterio que se tomó para efectos de determinar si se solventa o no se solventa con base en la argumentación o en la presentación de evidencia de que ya se tomaron acciones correctivas y preventivas, debe de quedar perfectamente plasmado en el informe para efectos de que no haya lugar a dudas de que está de alguna manera comprometido el criterio, la independencia, la imparcialidad del ente fiscalizador.
Dice, ¿cuáles son las facultades y alcances de los organismos auditores? La base jurídica de las facultades de la fiscalización dice que las facultades fundamentales de los organismos de auditoría externa deberán estar incorporados en la Constitución, así tal cual, y sus aspectos específicos regulados por la ley reglamentaria, normalmente la Ley de Fiscalización Superior Estatal o Federal. Los organismos de auditoría interna deberán tener un sustento jurídico reglamentario, ya sea en la ley orgánica o en una misma ley, en alguna ley. Así debe de estar. Pero como yo les he estado repitiendo en varias ocasiones, todo lo que hemos estado planteando en las normas profesionales, donde le da facultades, atribuciones y toda esa situación, debe de estar perfectamente establecido en la normatividad aplicable. Dice que los términos en los que se expresen las facultades de los organismos auditores dependerán de las condiciones y requerimientos del orden de gobierno, federal, estatal o inclusive a nivel municipal, así como la jurisdicción a la que se circunscriban. Toda operación financiera pública en el presupuesto nacional local será susceptible de revisión por parte de los organismos auditores. Eso también debe de quedar perfectamente establecido en la normatividad aplicable, en la legislación aplicable. Y que las autoridades e instituciones nacionales o locales establecidas en el extranjero deben sujetarse a la fiscalización correspondiente cuando sea aplicable. No por el hecho de estar en el extranjero. Si es recurso público de fuente de riqueza en México, por llamarlo de alguna manera, se debe de poder fiscalizar. ¿Sí? Y hasta aquí lo que es las líneas básicas de fiscalización en México, como ya lo vimos, esta norma es la que nos da pie ya ahora a generar de manera más específica las normas del nivel 2. Me voy a permitir irme al índice de normas, si me permiten. ¿Qué son estas? Pues como ya lo vimos, como lo platicamos anteriormente, la norma de nivel 1, que son los principios fundamentales, que es líneas básicas de fiscalización en México. Si ustedes notan, nos está dando aspectos muy generales, nos está de alguna manera dando la información más genérica, en el sentido de que nos va a servir esto posteriormente para determinar de manera más específica cuáles son las acciones que se deben de tomar, ¿sí? En este sentido, de generar las normas de nivel 2, requisitos previos del funcionamiento y, por supuesto, las normas de nivel 3, principios fundamentales de auditoría. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora para continuar, es analizar de manera general. No vamos a entrar en detalle, tendríamos que, insisto, tener que generar un curso un poco más amplio en ese sentido, lo que son las normas de nivel 2 y de nivel 3 para ir analizando de alguna manera estas situaciones. No, creo que se dejó de compartir, ¿verdad? Un segundo, permítanme, se me cerró aquí. ¿Me confirma, por favor, si ya se ve nuevamente? Es que se me cerró la presentación. Bueno, asumiendo que sí se está viendo. Por aquí ya me llegó un mensaje. Y ya se ve. Gracias. Muy amable, muy amable. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que son las normas de nivel 2, requisitos previos. Muchas gracias. El 2 de las normas de la 40 son los requisitos previos para el funcionamiento apropiado y la conducta profesional de los organismos auditores.
en términos de consideraciones organizacionales que incluyen autonomía e independencia, transparencia y rendición de cuentas, ética y control de calidad, las cuales son relevantes como referente para las auditorías que realizan los organismos auditores. Básicamente, la norma del nivel 2 lo que nos van a decir es qué características deben de tener los entes de fiscalización, los organismos auditores. Ya la norma profesional del nivel 1 nos dieron los aspectos generales de autonomía, del personal, etcétera, etcétera. Pero ahora en el nivel 2 nos establece cuál es el funcionamiento apropiado que deben de tener los organismos auditores, estructuralmente, control de calidad, código de ética, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver. Y en el nivel 2 tenemos estas normas, ¿sí? La norma profesional de auditoría número 10, que dice principio de autonomía de los organismos auditores. La norma 12, que es el valor y beneficio de la auditoría en el sector público. La 20, que es principios de transparencia y rendición de cuentas. La 30, código de ética. Y la 40, control de calidad para los organismos auditores. La norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización número 10, que establece los principios de autonomía de los organismos auditores, nos establece que mediante la adopción e instrumentación de los principios aquí señalados en esta norma, se pretende generar y fortalecer las condiciones que garanticen que los organismos auditores puedan desempeñar eficientemente sus actividades sin verse limitados por obstáculos administrativos, financieros o legales, o bien, ojo, por la imposición de restricciones o condicionamientos que impidan que los resultados derivados de su labor auditora se traduzcan en acciones eficaces y del dominio público. En este contexto, se reconocen principios sobre los cuales se sustenta la autonomía de los organismos auditores como requisito esencial para la correcta fiscalización de la gestión pública. El requisito esencial, la esencia de los organismos auditores es la autonomía y la independencia. Sin estos dos requisitos, la labor de fiscalización no puede considerarse de alguna manera que tiene la valía que debería de tener. Si no podemos, a través de la estructura, de la legalidad, y más allá de la acción del día a día, de las actividades del órgano de fiscalización o del organismo auditor, presentarse como un organismo que debe de tener y garantizar independencia y autonomía con respecto a los entes a los que está fiscalizando, no hay valor agregado en la labor de fiscalización. Si nosotros identificamos que un organismo auditor está siendo presionado o de alguna manera condicionado para efectos de que su labor vaya en un sentido u otro, o definitivamente no haga su labor, pues de alguna manera no se puede traducir en acciones eficaces y de dominio público la labor de fiscalización. Entonces sí es importante que se instrumente adecuadamente, ¿verdad?, la independencia y la autonomía de los entes de fiscalización. Insistiremos mucho en este sentido porque pues no pueden, porque es la piedra angular de la que va a partir o la base de la que va a partir la labor de fiscalización, ¿no? Podrán ser técnicamente muy eficientes, muy pulcros, pero si no tenemos esta parte de la independencia, del criterio, de la autonomía, etcétera, etcétera, pues no, la labor de fiscalización se va a ver menguada en ese sentido. Con respecto a las expectativas fundamentales puestas en los organismos auditores, bueno, ¿cuál es y que nos habla de lo que es el valor y el beneficio de la auditoría del sector público? Establecemos que fortalecer la rendición de cuentas, ¿sí?, la transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas. Son 4 principios, ¿sí? Y demostrar la relevancia continua de la ciudadanía, la autoridad correspondiente y otros actores y pares interesados son 3 principios, y constituirse como una instancia modelo que predica con el ejemplo son 5 principios. Pero bueno, vamos a hablar de esas expectativas de manera general y vamos a hablar de fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas. Esas son las expectativas que se ponen en la auditoría del sector público, que a través de la labor de fiscalización de los organismos auditores, los entes públicos que ejecutan recurso puedan fortalecer
su rendición de cuentas, ser más transparentes e íntegros para efectos de que den los mejores resultados posibles. Esas son las expectativas que se tienen. Por eso se vuelve tan valiosa la labor de fiscalización por parte de un organismo auditor. Porque lo que está buscando es, a través de su proceso de fiscalización, que el ente público me voy a permitir la expresión, se autorregule en ese sentido, se vuelva más transparente, se vuelva un mejor rendidor de cuentas, se vuelva más íntegro y que por supuesto entregue mejores resultados. Si no es a través de la fiscalización, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? A todos nos ha tocado, pues supongo que muchos de ustedes están en ambos lugares, ¿verdad? En ambos ámbitos, en ambas caras de la moneda. Nos ha tocado estar ejerciendo recursos públicos y nos ha tocado estar revisando esa ejecución de recursos públicos y sabemos que es a través de la fiscalización de la única forma en la que de alguna manera los entes públicos van a ir avanzando hacia una mejor ejecución de recursos. Si no es a través de la fiscalización, de transparentar, de hacer que rindan cuenta los entes públicos, difícilmente se entra en un proceso de mejora continua, que ese sería pues como el ideal, ¿no? El hecho de decir, pues yo soy un ente público ejecutor de recursos, yo me autoevalúo, entro en un proceso de mejora continua y voy mejorando. No, es a través de la fiscalización. Obviamente puede ser interna a través de órganos internos de control o externa a través de otro tipo de entes de fiscalización, pero es a través de este proceso que se puede fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en el gobierno. Si no, de lo contrario, pues siempre estaríamos en un círculo vicioso del que difícilmente pudiéramos salir, ¿no? Otra expectativa fundamental que se tiene en los organismos auditores es demostrar la relevancia continua para la ciudadanía, la autoridad correspondiente y otros actores interesados. ¿Por qué es importante esta situación? Hoy en día, la ciudadanía creo que no tiene perfectamente identificada la labor del órgano de fiscalización. Creo que es un pendiente que tenemos ahí de hacerle notar a la ciudadanía la importancia y el valor que tiene el proceso de fiscalización para él como ciudadano, para él como quien es el proveedor de los recursos públicos a través de sus contribuciones. Creo que también en la medida, y siguiendo un poquito la dinámica del proceso de fiscalización a los entes ejecutores, en la medida en la que la ciudadanía también se dé cuenta de la valía que tienen los órganos de fiscalización, pero también presione a los mismos órganos de fiscalización, ¿verdad? En ese sentido de que quiero resultados de tu trabajo de fiscalización, también podríamos entrar en una dinámica en la que pudiéramos ir mejorando. Nos mejoramos como entes de fiscalización porque obviamente estamos en la expectativa de generar mejores resultados a la ciudadanía y en general a todos los usuarios de la información que se deriva del proceso de fiscalización y nosotros a su vez presionar o de alguna manera empujar órganos a los entes públicos ejecutores de recursos a la mejora continua. Entonces podemos entrar en esta situación, ¿no? De poder entrar en una dinámica de mejoramiento continuo a través de, por supuesto, el cumplimiento de las expectativas que tenemos en el sentido de nuestra labor de fiscalización. Y por supuesto también es importante el constituirse como una instancia modelo que predique con el ejemplo. Los órganos de fiscalización deben de ser los principales, los más pulcros ejecutores de recursos que debe de haber. No puede haber cabida, ¿verdad?, en un órgano de fiscalización a una ejecución indebida de recursos. No puede, imagínense nada más a un órgano fiscalizador siendo de alguna manera observado por una ejecución indebida de recursos. El órgano interno de control o en general el órgano de fiscalización superior se tiene que convertir en un faro de luz, ¿verdad?, en materia de ejecución de recursos, de cumplimiento de objetivos, de presentación de información financiera, debe de convertirse en eso. ¿Por qué? Porque no, pues, debe tener, si ustedes me permiten, la calidad técnica, la calidad moral y técnica para poder exigirle a los órganos a los que está fiscalizando, pues el cumplimiento de todos los objetivos que se están planteando, ¿no? Entonces, estas expectativas
fundamentales puestas en los organismos auditores, son importantes que las consideremos. ¿Por qué? Porque se vuelven parte de la dinámica con la que va a trabajar el organismo auditor. Si tú tomas en consideración estas circunstancias, pues obviamente las acciones que realizas en función de cumplir con todo esto te van a permitir realizar una mejor labor de fiscalización. ¿Sí? Los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, pues la norma de profesional de auditoría número 20 nos establece que la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos importantes para el buen gobierno. La transparencia aplicada de manera consistente puede ayudar a combatir la corrupción, la transparencia, a mejorar el buen desempeño del sector público y a promover la rendición de cuentas. Eso es la transparencia. La transparencia y rendición de cuentas no se pueden separar. Ambas abarcan muchas acciones semejantes. Aunque no son lo mismo, entre comillas, porque lo separan como concepto, la transparencia, pues es dejar visible todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ser transparente puede ser transparente y no ser precisamente el más pulcro de los ejecutores de recursos, ¿verdad? Entonces, la transparencia a lo que abona, a lo que ayuda es a combatir la corrupción. ¿Por qué? Si estás haciendo bien las cosas, se nota. Si no estás haciendo bien las cosas, también se nota. Y por ahí es por donde se puede hacer, de alguna manera, el combate a la corrupción a través de generar esta parte de la transparencia. Es muy importante que en todos los órganos de fiscalización o los organismos auditores, no importa el nivel que tengan, desde la Auditoría Superior de la Federación, pasando por las auditorías, los órganos de fiscalización superior estatales, como los órganos internos de control, pues a nivel federal, que sabemos que es la función pública, las contralorías estatales, los órganos internos de control de los municipios, pero no solamente de los municipios, sino de los organismos autónomos, de los paraestatales, en general, todo organismo auditor tenga un código de ética. Que puede ser genérico, muchas veces puede ser genérico, pero debe de contemplar al menos estos elementos, el código de ética. La integridad de las personas que realizan la labor de fiscalización, ¿sí? Entendiendo como personas que no van a desviarse del camino adecuado de la labor de fiscalización, la independencia que debe de tener, que no esté sesgado su criterio, que no tengan intereses presentes o potenciales en el organismo en el que están realizando la labor de fiscalización, que sean objetivos, ¿verdad? Que de alguna manera las observaciones y los hallazgos que ellos detecten siempre sea con base en los procedimientos y las técnicas adecuadas, que no esté previamente predispuesto de alguna manera al hallazgo de algo por una situación que pudiera estar comprometiendo su criterio, ¿sí? Debe ser imparcial, por lo que debe de tratar en el mismo sentido a un organismo o a otro, independientemente de cualquier circunstancia. Debe de tener confidencialidad, debe de ser muy celoso de la información que guarda, que genera para efectos de la labor de fiscalización. Obviamente, ya llegando al momento de transparentar esa situación, pues ya es una situación distinta, pero en su momento debe ser muy, muy celoso de su información. Y por supuesto que debe tener competencia técnica y profesional. Se dice por ahí, ¿verdad? Y en el ámbito del marco en el que estamos, que uno de los primeros actos de corrupción que comete un servidor público, ¿cuál es? Tomar un puesto para el cual no tiene ni la capacidad ni la preparación. Entonces, en ese sentido también, un punto muy importante del personal que realiza el proceso de fiscalización es tener la capacidad y la competencia técnica y profesional para poder realizarlo adecuadamente. Ya vendrá después, por parte del organismo auditor, una situación en la que puede mejorar o potencializar esa capacidad a través de la capacitación continua, etcétera, etcétera, pero sí debe tener las personas que realicen el proceso de fiscalización o el trabajo de fiscalización, la capacidad técnica, la competencia técnica y profesional. Entonces, sí es importante que todos los organismos auditores tengan un código de ética y en ese sentido tengan al menos contemplados estos aspectos
que le permita generar trabajos de altos estándares de calidad. Y por supuesto, ¿verdad? Hablando de altos estándares de calidad, el control de calidad para los organismos auditores. Lo que no se controla, no se puede evaluar, ¿verdad? O sea, no se puede evaluar, y lo que no se evalúa no se puede mejorar y no se puede saber si se está realizando de manera adecuada. Entonces, el propósito de esta norma, de la norma de control de calidad para los organismos auditores, es ofrecer los elementos básicos para que los organismos auditores establezcan y mantengan un sistema de control de calidad que abarque el trabajo que realiza, proponiendo un esquema que corresponda a sus riesgos de calidad. ¿Sí? Que responda, perdón, a sus riesgos de calidad. Para que un sistema de control de calidad sea eficaz, debe ser parte de la estrategia, cultura, políticas y procedimientos de cada organismo fiscalizador, como se señala en esta norma. En este sentido, la calidad no es un proceso adicional posterior a la emisión del informe, sino la consecuencia de la ejecución de actividades de cada organismo auditor y la generación de sus informes. ¿Qué nos está diciendo esta norma? Como lo dice, el proceso de control de calidad no es un proceso que tú digas, a ver, pásame el informe y voy a ver que tenga índice, que tenga introducción, que tenga las observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No proviene de ahí el control, no es ahí el control de calidad. El control de calidad no es un proceso adicional, tiene que apropiarse el organismo auditor de un proceso del control de calidad para poder entonces generar el informe adecuado. El informe con todas las características es el resultado de adoptar y de institucionalizar el control de calidad en el organismo auditor. No puede ser un procedimiento adicional que sea independiente, no. Tiene que ser parte de las políticas, de la estrategia, de la cultura en general de lo que es el organismo auditor. No se puede concebir un informe de auditoría que cumpla las expectativas de las que ya hemos estado hablando anteriormente, si no es a través de un adecuado control de calidad. Que los procedimientos, que los tiempos, que el personal, el auditor sea el adecuado, toda esta parte que tiene que ver con capacitación constante, con revisiones, tiene que estar inmerso dentro de los procesos y del día a día del ente fiscalizador. De lo contrario, el control de calidad va a resultar ser solamente un procedimiento para cumplir un requisito, para decir, tenemos control de calidad, pero en realidad no va a estar inmerso en el proceso de la fiscalización. Y dice que cada organismo auditor debe decidir cómo implementar estos elementos básicos conforme a sus atribuciones, estructuras, riesgos y el tipo de trabajo que realiza. Obviamente no es lo mismo, ¿verdad?, el proceso de control de calidad en un organismo auditor que tiene 300, 400, 800 colaboradores a un proceso de control de calidad de un organismo auditor donde probablemente sean 2 personas, 3 personas o inclusive una persona, ¿verdad? Entonces, sí es importante establecer que es en la medida de las capacidades del organismo auditor que se deben de implementar estos controles de calidad, pero siempre deben de estar inmiscuidos en las actividades que realiza como parte de la fiscalización. ¿Sí? Y bueno, esto fue a grandes rasgos, muy someramente, lo que establece las normas en materia de los requisitos previos para el funcionamiento de los entes de fiscalización. Entonces, estas características no pueden estar fuera de, perdón, mejor dicho, no puede haber un ente de fiscalización que no cumpla estas características para efectos de que podamos considerar que la labor de fiscalización que está realizando pues es adecuada y que está cumpliendo con las expectativas que se tiene sobre ella, sobre el organismo. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante que la tengamos muy clara para efectos de poder establecer estos criterios en cualquiera de los entes de fiscalización o los organismos auditores en los que nosotros estemos laborando o colaborando. Y el nivel 3
también, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, es el de principios fundamentales de auditoría. Dice que el nivel 3 se refiere propiamente a la conducción de auditorías individuales, perdón, e incluye principios profesionales generalmente reconocidos que respaldan la fiscalización eficaz, autónoma e independiente. Y las normas profesionales que nos establecen son, en el nivel 3 son los principios fundamentales de auditoría del sector público, a nivel general, los principios fundamentales de la auditoría financiera, los principios fundamentales de la auditoría de desempeño y los principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento. Y los vamos a ver muy rápidamente, ¿sí? ¿Cuáles son los principios fundamentales de auditoría del sector público? Bueno, proporcionar información detallada sobre el propósito y autoridad de las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, dar el marco de referencia para la auditoría del sector público, cuáles son los elementos de la auditoría del sector público, ¿sí? Los principios que debe de aplicarse en la auditoría del sector público, y esos son básicamente el propósito, perdón, los elementos de la auditoría del sector público, que es el ente auditado, el ente auditor, el informe, etcétera, etcétera. Nos habla de la norma profesional 200, nos habla de los principios fundamentales de la auditoría financiera, y en este sentido nos dice que la auditoría financiera tiene estos objetivos: aumentar el grado de confianza de los destinatarios de los informes de auditoría en estados financieros por medio de la emisión del dictamen, para, 1, obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de inconsistencias por importancia relativa, y 2, emitir una opinión sobre los estados financieros y comunicar el resultado de la auditoría de conformidad con los hallazgos de la misma. Esos son los objetivos de la auditoría financiera. Ya lo habíamos platicado en diapositivas anteriores, ¿sí? Lo que se busca es identificar que la información que se presenta refleja de manera, ¿cómo se llama?, fiel, sin error material, la situación del ente público, ¿no? Y obviamente también el otro objetivo es emitir una opinión con respecto a esta situación, para efectos de que podamos nosotros generar el resultado y el objetivo de esta auditoría financiera. Con respecto a la auditoría de desempeño, ya lo platicamos anteriormente, la opinión en ese sentido de la importancia que tiene y que debe de tener todavía más de la auditoría del desempeño. Dice que en el marco de la auditoría de desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, propositiva, objetiva y comparativa, para identificar si las acciones, planes y programas institucionales operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, e identifica áreas de mejora para efectos de poder generar mejores resultados para la ciudadanía. Que el principio de economía significa minimizar los costos de los recursos, que el principio de eficacia significa obtener el máximo de los recursos disponibles, eficiencia, perdón, ¿sí? Y eficacia significa cumplir los objetivos planteados y lograr los resultados previstos. Entonces, en este sentido, por eso insisto yo que es tan importante la auditoría del desempeño como punta de lanza de la fiscalización, porque estamos viendo, de aquí nos vamos a dar cuenta si se están cumpliendo o no con los resultados que la proyección presupuestal tuvo en su momento. Y con respecto a la auditoría del cumplimiento, dice que la auditoría de cumplimiento es una evaluación independiente para determinar si el objeto de la revisión cumple con las disposiciones legales y normativas aplicables. Esto involucra presentar informes sobre el grado en el que el ente público auditado cumple con los criterios establecidos. Los informes pueden variar entre opiniones breves estandarizadas y diferentes formatos de conclusiones. La auditoría de cumplimiento puede tratar sobre la regularidad, el cumplimiento de criterios formales, o con la adecuación, la observancia de los principios generales que rigen una sana administración financiera y el comportamiento de los funcionarios públicos. Entonces, la auditoría de cumplimiento, como lo vimos hace rato también, aquí ya más específico, lo que te busca determinar es si cumpliste con la normatividad y con las leyes aplicables. Como lo decíamos hace rato, hiciste adquisición, hiciste licitación, adquiriste bienes,
licitaste, invitaste al menos 3, adjudicaste. Cumpliste con los montos, cumpliste con los procedimientos, ¿cómo se llama? La situación legal del contrato, del pedimento, cumpliste con la parte en la que, ¿cómo se llama? La fianza, si no te cumplió con el servicio, le aplicaste la sanción correspondiente, contrataste empleados con horarios asimilables a salarios, dónde está el proceso de contratación, la retención de impuestos, el entero de estos impuestos y en general todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad que le aplica al ente público. Eso sería una auditoría de cumplimiento. Serían esos las 4 normas. Obviamente, cuando las analizas a conciencia te das cuenta de que hay mucho más situación por aplicar, pero a grandes rasgos son los elementos básicos de las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Nos da una plataforma. Como ustedes se pueden dar cuenta, lo que se busca es que el proceso de fiscalización se haga con altos estándares de calidad, que sea homogéneo en todos los entes públicos, no importando si son externos, internos, estatales, nacionales, federales, municipales, de alguna manera de los entes para estatales. Lo que busca es que no importa qué tipo de organismo auditor seas, siempre te dirijas, el trabajo que te realices sea bajo estos estándares, bajo estas normas fundamentales y por supuesto que en la medida de las posibilidades de implementación, pues las ejecutes adecuadamente. Ese sería mi participación. Les agradezco mucho su atención. Quedo atento a sus preguntas y respuestas. Si no les podemos resolver la duda, por lo menos nos llevamos la tarea y por supuesto que trataremos de resolverla, ya sea a través de manera directa de correo electrónico o a través de una información que podamos generarles y poderles enviar. El material, por supuesto, se los vamos a enviar, se lo voy a hacer llegar a la Secretaría Ejecutiva para que se los pueda difundir. Yo quedo a sus órdenes, atento. Muchísimas gracias por la invitación. Reitero que para mí es un privilegio el poder haber estado aquí con ustedes el día de hoy. Me reitero a sus órdenes para cualquier otra situación. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, contador Luis Enrique Schott. También para nosotros, por parte de la Secretaría Ejecutiva, la verdad es que sumamente interesante el tema de las auditorías. Es un tema actoral porque esto nos permite implementar temas de control interno, que es la prevención justamente, y la prevención tiene que ser en este momento en lo que debemos de trabajar todos. El próximo año, como todos sabemos, va a haber temas de entrega-recepciones, van a haber temas de las declaraciones patrimoniales, y que los órganos de control interno son las personas, son los servidores públicos que van a estar los responsables. Y entonces tendríamos que, este tema es inmenso, tendríamos que adentrarnos más al tema, pero con esta pequeña introducción, que ya no, la verdad, 2 horas, contador, es bastante interesante, nos permite ya pues conocer también el alcance de las auditorías, de las normas de auditoría. Y bueno, muchas veces en tu exposición estuviste planteando el tema en la norma de auditoría, creo que en la 3 habla sobre los códigos de conducta, ¿verdad? El código de ética, sí. El código de ética. En el código de ética es justamente un instrumento que sirve para prevenir. Entonces, muchas veces en muchos de los ayuntamientos o de las instituciones aún no se tienen implementados los códigos de ética, y si se tiene implementado, no se ha hecho una difusión del mismo, ¿no? O no se ha actualizado, que eso también es sumamente. Yo la verdad es que abriría el micrófono para todos, para todas y todos, para que guste hacer alguna pregunta. El expositor sigue con nosotros para contestarlas. Y pues también decirle a todos los ayuntamientos, sabemos que hay varios ayuntamientos conectados, que eso nos da mucho gusto. Saludar al Ayuntamiento de Zihuatanejo, Ayuntamiento de Buenavista de Cuellar, el Ayuntamiento de Algozauta, Alpuyeca, Ayutla, no sé,
los demás, también los comisarios de las instituciones, vemos varios comisarios, muchísimas gracias por haber estado en esta plática con el contador Luis Enrique Schott. No sé, ¿alguien gusta una pregunta? ¿No? También vemos conectados a los ayuntamientos de Cochuapa, de Cocula, de Tetipac. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Si no hay ninguna pregunta por parte de alguien, les vamos a mandar todo el material que nos hizo favor el contador de exponer para que lo tengan ustedes también, lo puedan imprimir, y ahí vienen también los datos del contador. Si en este momento no tienen la pregunta, pero más adelante surge algún tema cuando lo estén ustedes analizando, con todo gusto, el contador Luis Enrique Mucho gusto, claro que sí. Nos va a estar contestando las preguntas, así como también invitarlos a que conozcan la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En la página podrán encontrar 2 encuestas que estamos poniendo a disposición de ustedes. Una es sobre los órganos de control interno y los sistemas que tienen los órganos de control interno, y la otra es sobre percepción de corrupción. Queremos escuchar a todas y a todos los órganos de control internos, a los comisarios y a todos los servidores públicos. ¿Cómo ven la corrupción desde el punto de vista de ustedes como servidores en el área que están? Nos gustaría mucho que las pudieran contestar, que son muy rápidas, no les quiten más de 3 minutos, son electrónicas, están a disposición de todos. Ahorita ya les puso ahí Enrique el link para que se puedan ustedes direccionar. Si lo apechuran, les manda directo a la encuesta. Por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de su titular, la licenciada Itzel Figueroa, del contador Luis Enrique Schott, de todo el personal que trabaja aquí en la Secretaría Ejecutiva, les agradecemos su tiempo, su disposición para esta convocatoria. Les estaremos mandando también otras convocatorias para seguirlos invitando a estos talleres de capacitación. Como bien lo dije al principio, la capacitación es la herramienta necesaria para combatir la corrupción. Muchísimas gracias a todos. Si no tienen ninguna pregunta, nos estaríamos despidiendo. Por favor, muchas gracias, Luis Enrique Schott. No sé si quieres dar un último mensaje, algo. No, yo solamente nuevamente reiterar el agradecimiento, mi disposición. Por ahí vi un comentario de si se puede seguir dando capacitación en este sentido. Yo, por supuesto, estoy a la disposición, licenciada, cuando usted lo considere. Para mí es un placer esta parte de intercambio del conocimiento en esta materia. Para mí es muy importante, creo que vale la pena, y por supuesto, si yo puedo o a través del Colegio de Contadores, de los contactos a través de otros colegios, algún tema que ustedes consideren que puede ser relevante y de importancia para todos ustedes, por supuesto, estamos a la orden, y reiterar nuevamente el agradecimiento por la invitación. Muchísimas gracias, contador. Y bueno, y por último, decirles a todos y a todas que con su registro les enviaremos la constancia por haber participado en este taller de capacitación sobre auditoría del sector gubernamental. Entonces, estarían llegándoles a sus correos electrónicos. Si no les llegase a llegar en los próximos días, les pedimos nos vuelvan a reenviar un correo con sus datos para que, pues, por si hubo algún tema ahí con el tema de los correos electrónicos. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto con todos ustedes. Que pasen un excelente día. Buena tarde a todos.